buenas tardes, hermanos. Seguimos con este bloque de formación. Mi esposa Rocío y su servidor Juan Luis, de la comunidad Judá del Movimiento de la Renovación Carismática Católica de aquí de la Parroquia Santa Cruz, le damos la bienvenida a este segundo tema de este bloque de formación. En el tema pasado vimos un llamado a la esperanza y decíamos que es el tiempo de las tres virtudes teologales, de la fe, de la esperanza y de la caridad, y que nosotros debemos ser esos embajadores de la esperanza, que debemos de alentar a los corazones, que debemos de ser esas personas que debemos también levantar a aquellos hermanos en los cuales su fe hoy se ha caído. El día de hoy les hablaremos del tema Jesús escucha a los que confían en Él. Pero antes de iniciar este tema, vamos a hacer un momento de oración inicial. Así es, hermanos, ahí donde estemos nos disponemos para escuchar la palabra y el mensaje de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te queremos dar gracias en este día porque has proveído todo a nuestro hogar, porque has proveído principalmente el amor, la esperanza y la caridad, Señor. Todo lo que nosotros necesitamos lo obtenemos en ti. Te damos gracias, Señor, por llamarnos a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, y que de todo esto podamos ver un rostro en el que tú nos muestras la confianza. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu, que venga en este momento a serenar nuestros pensamientos y nuestro corazón, para que todo lo que podamos escuchar el día de hoy sea guardado en nuestro corazón y podamos vivirlo día a día. Mamita María, te pedimos que tú en este día nos acompañes, que seas tú quien nos muestre y quien nos enseñe el camino más seguro a seguir para encontrarnos con nuestro amado. Madre Santa, acompáñanos y también intercede por nosotros. Ante ti presentamos cada una de nuestras peticiones y necesidades para que tú las presentes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que todo lo que escuchemos el día de hoy y lo que se comparta siempre sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, como mencionábamos hace un momento, el tema de hoy se llama Jesús escucha a los que confían en Él. Debemos estar conscientes que Jesús escucha todas las oraciones y que debemos de ser pacientes a su respuesta. También debemos de saber que Dios escucha. Para que Dios escuche nuestra voz, es importante también nosotros distinguir la voz de Él. Para que Dios escuche nuestra oración tiene que haber un diálogo. Tenemos que también saber escuchar la voz del pastor. Pero para iniciar el tema, nos gustaría empezar a leer el Evangelio de San Lucas en el capítulo 18, verso 35 al 43. Así es, hermanos, y dice: Jesús iba acercándose a Jericó, y un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, al oír el alboroto de la gente que pasaba, preguntó qué era aquello. Le contestaron: es que está pasando por aquí Jesús de Nazaret. Entonces el ciego se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante le mandaban que callara, pero él gritaba cada vez más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús entonces se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando ya lo tenía cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó: Señor, que vuelva a ver. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. En el mismo instante, el ciego recobró la vista y, dando gloria a Dios, se unió a los que seguían a Jesús. Y todo el pueblo que presenció lo sucedido alabó también a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a ver y escudriñar lo que dice esta cita bíblica. Y es importante que veamos
cuáles son los personajes que participan en este pasaje de la Escritura. Tenemos primero a Bartimeo, que es el ciego de nacimiento, el ciego que necesitaba tener un contacto con Jesús. Tenemos al pueblo, la gente que callaba al ciego, y el ruido del mundo hacía un ruido que no permitía que el ciego podría comunicarse con Jesús. Pero si se dan cuenta, al final el pueblo, al leer el verso 43, después de que increpaba al ciego, después alababa a Dios por lo que Jesús había hecho. Otro tercer personaje son los apóstoles, los que acercaron al ciego a Jesús. Y un último personaje es Jesús, quien por misericordia sana a Bartimeo. Así vamos a imaginarnos que nosotros somos Bartimeo, que nosotros somos ese ciego de Jericó. A lo largo de nuestra vida, hermanos, nosotros muchas veces hemos salido al encuentro con Jesús y Jesús al encuentro con nosotros. Así como Bartimeo, que él estaba sentado esperando a recibir limosnas porque no podía trabajar, porque era ciego de nacimiento, se dio la oportunidad de que Jesús pasara. Pero cuando Jesús pasa, siempre hay alboroto, siempre hay bullicio. ¿Pero por qué esto? Porque la gente se amotina ante Jesús, porque quiere arrancarle milagros. Quieren que Jesús ore por ellos, quiere que Jesús les dé un mensaje de aliento. Es un efecto natural. A los que hemos ido a los retiros y cuando la Eucaristía, hay procesión de la hora santa, vemos cómo el pueblo se acerca a la Eucaristía, a Jesús Eucaristía, y vemos cómo se acerca y empiezan a orar y quieren tocarlo, y Jesús se acerca a ellos. Ese mismo efecto que vemos nosotros en los retiros, en las procesiones, en las horas santas, ese mismo efecto causaba Jesús en su tiempo. Pero desafortunadamente ese efecto hace que las personas con discapacidad, como en este caso Bartimeo, no puedan acercarse a él. Incluso el ruido que provoca la gente hace que Bartimeo también no pueda hablar y tener un diálogo con Jesús. Por eso cuando mi esposa leía la cita del Evangelio de San Lucas, gritaba con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Yo le decía que al inicio de esta predicación, usted se imaginara cuál de estos que participan en esta cita bíblica, ya sea el ciego, ya sea el pueblo, los apóstoles, que usted se imaginara cuál podría ser. Vamos a citarnos ahora con el ciego de Jericó. A lo mejor usted está ahorita como el ciego de Jericó, sentado en el camino, esperando que pase Jesús para escuchar lo que usted le tiene que decir a él. Y muchas veces el mundo, así como en este pasaje bíblico, el mundo va a tratar de increpar nuestra voz, va a tratar de callarnos a través de muchos distractores, a través de muchas situaciones. Pero nosotros debemos estar bien atentos a Jesús. El ciego, Bartimeo, al escuchar el bullicio preguntó: ¿qué está pasando? Y le dijeron: es Jesús de Nazaret que está pasando por aquí. Así también nosotros debemos estar atentos cuando Jesús salga al encuentro de nosotros. El ciego, a veces nosotros, si nos citamos como el pueblo, hermanos, a veces como el pueblo fue egoísta con Bartimeo, que no le daba tiempo para que Bartimeo se acercara a Jesús, cerraran el camino. Usted imagínese un camino lleno de gente y Jesús pasando y el ciego sentado a un costado. No daban oportunidad a que Bartimeo se pudiera acercar a Jesús.
Muchas veces nosotros, yo le ponía el ejemplo cuando estamos en un retiro, a veces también vemos a personas discapacitadas que pasa el Santísimo y no le damos oportunidad a que aquella persona discapacitada se acerque a Jesús. A veces somos egoístas y queremos quedarnos solamente nosotros con Jesús, con los milagros de Jesús, con el mensaje de Jesús, pero no queremos nosotros compartirlos. Aquí agregaría que hay veces que también, ¿verdad? En esta parte de ser egoísta, ¿verdad? No solo nos podemos quedar en la parte de los retiros o cuando es Jesús Eucaristía, sino cuántas veces nosotros también nos hemos limitado en compartir una palabra de aliento para aquellos que lo necesitan. Para aquel ciego, ¿verdad? Que está tendido ahí y que puede ser alguien de nuestra familia, que puede ser alguien que en su interior necesita la ayuda de Jesús y que quizá nosotros podemos ser un poco egoístas y no les compartimos de lo que nosotros hemos conocido a Jesús, de nuestra experiencia con Él, porque incluso la palabra que nosotros le demos a aquellos que lo necesitan proviene de Jesús. Así que en esa parte tampoco podemos ser egoístas y guardarlo solo para nosotros. Es cierto lo que dice mi esposa, no debemos de guardarlos solamente para nosotros, debemos de compartirlos. Y fíjese muy bien, cuando nosotros nos encontramos como el ciego de Jericó, clamando a Jesús, yo le decía hace un rato, el mundo va a tratar de increpar, de callarlo. Y a veces nosotros nos podemos desanimar porque creemos que Jesús no nos está escuchando. Y a veces nos podemos desanimar también porque pensamos que nuestro pecado, que nuestras debilidades humanas van a hacer que Jesús no nos escuche. Jesús es un Dios de misericordia. Pero si tú desde tu interior como Bartimeo lo clamas con un gran anhelo, con un gran sentimiento de corazón, Jesús te va a escuchar. Como escuchó a Bartimeo. Nosotros debemos estar concentrados en la voz de Jesús. Y es así como Jesús va a escuchar nuestro clamor, como pasó con Bartimeo. Esto es debido a la apertura que vamos teniendo cada día que estamos platicando con Jesús. Cada día que tú platiques con Jesús vas a tener una apertura para escuchar su voz y Él te puede escuchar a ti. A Jesús está pasando en este momento por su hogar, por su cenáculo de oración, por su iglesia doméstica. Y en esta parte precisamente donde nos invitaba ahorita mi esposo Juan Luis a situarnos en qué parte estamos nosotros, si estamos en la parte del ciego donde seguimos clamando y a veces sentimos que no nos escuchamos, si estamos en la parte, verdad, que nos toca ser a lo mejor el pueblo egoísta o aquellos discípulos que lo llevan a acercarse. Especialmente voy a enfocarme con esta cita bíblica a aquellos que quizá sienten que van a desfallecer, porque quizás su clamor han sentido que ha sido demasiado y que ya han estado ahí por mucho tiempo. Bueno, el Señor hoy te dice, no desfallezcas, no te des por vencido, que el mundo no quiera pues ahora sí que, verdad, hacerte ver otras cosas o llevarte hacia otros rumbos. Tú mantén tu mirada firme y no desfallezcas. Y me gustaría que nos fuéramos todos a leer ahí en nuestra palabra, en el capítulo del profeta Isaías 41. Isaías 41 en el verso 10. Y escucha esto que hoy quiere decirte el Señor. No temas, que estoy contigo. No te angusties, que soy tu Dios. Te doy fuerza y voy a ayudarte. Te sostiene mi diestra salvadora. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy, hermanos, es momento de que te dejes sostener por nuestro Dios. Que hoy en esta palabra Él te dice que Él es el que te sostiene. Que no te des por vencido. Que Él es el que va a llevarte a encontrarte con Él. Es momento de perseverar,
de seguir caminando. Y es que a veces en nuestro camino nos podemos encontrar muchos obstáculos, nos podemos encontrar quizá grandes obstáculos o pequeños obstáculos, pero siempre va a haber algo que el Señor nos va a ayudar a sobrepasar, a vencer, a lograrlo. En este caso, por ejemplo, con el ciego, ¿verdad? Que era de nacimiento y ya se había quizá resignado en esa parte de vivir de esa manera. Pero cuando escuchó quién era el que venía en el camino, tomó él la determinación de seguirlo, de levantarse y de gritar con todas sus fuerzas, ¿verdad? Como leíamos ahorita en la palabra, Jesús, hijo de David. Y estoy segura que lo hizo con todas sus fuerzas, que lo ha de haber hecho con todo lo que tenía, ¿verdad?, en su corazón, porque sabía que era el momento, sabía que no podía desaprovechar esta oportunidad de ver a Jesús mismo pasar por ahí y quedarse como si nada. Sabemos que el que tiene un encuentro con Jesús no vuelve a ser el mismo. Y sin duda alguna, cuando Bartimeo escuchó hablar de Jesús y lo escuchó que venía por el camino, tomó esa determinación de no desfallecer, de no darse por vencido, de no desanimarse. Y es que a veces tenemos temporadas en nuestra vida, hermanos, en los que quizá pues podemos encontrarnos con más obstáculos o con un obstáculo muy grande que pueda estar ahí, ¿verdad?, atormentándonos por una u otra circunstancia. Pero por más grande que sea o más pequeño, como te decía hace un momento, no podemos desfallecer y no podemos echar todo por la borda solo por ese momento en el que nos está pasando esta circunstancia. También hay que mirar todo lo bueno que tenemos y no quitar, como decíamos, la mirada de Jesús. No quedarnos ahí solamente esperando a que Él ya por sí solo lo resuelva todo. También tenemos que poner nosotros de nuestra parte. También nosotros tenemos que levantarnos a buscarlo, a buscar en Él la solución. Y no dejar, ¿verdad?, que ese pensamiento nos inunde a veces de decir, es que Dios no me escucha. ¿Para qué oro? ¿Para qué hablo con Él si veo que no me escucha? Nosotros no sabemos, pero Dios te escucha. Y en el momento en el que tú empiezas a abrir tu corazón y a despertar tu fe y tu esperanza, en cuanto menos lo veas, Él ya va a estar obrando. Hay veces que no lo percibimos, pero Él sin duda alguna ya está obrando. Así como un padre escucha a su hijo, así Jesús nos escucha a nosotros. Quizá tú seas padre de familia o madre de familia. ¿Y cómo es cuando el niño, verdad, alza la voz para pedirte algo? Inmediatamente logras, verdad, estar ahí en su momento para atender su llamado. Así mismo es Jesús. Cuando nosotros abrimos nuestros labios para llamarlo, no solo para pedir alguna situación en especial, sino para también cuando lo alabamos y bendecimos su nombre, Jesús se desmerece y ahí está con nosotros, se hace presente para escucharnos. Jesús escucha el clamor de nuestro corazón. La oración más sencilla y humilde, hermanos, Él va a escuchar. A veces pensamos y decimos, pero si no tengo tantas palabras para expresarle a Jesús. Con la palabra más sencilla, con lo que viene a tu corazón en ese momento, esa es la mejor oración, esa es la mejor alabanza, esa es la mejor bendición a nuestro Dios, porque proviene precisamente de ese impulso del Espíritu Santo. Él es el que cuando nosotros hacemos esta oración, ¿verdad?, busca restablecer nuestras vidas. Él no solo quiere una sanidad física. Hay veces que pues le pedimos en especial solo por una cuestión. Nos limitamos a veces, pero Él quiere ir más allá. Porque lo primero que quiere hacer el Señor es atender nuestro interior. Estoy segura que cuando se encontró con el ciego de Jericó, no solo sanó sus ojos físicos, sino también sus ojos espirituales, aquellos que no le permitían ver más allá, pero que sin duda alguna, cuando él escuchó quién venía, tomó la determinación de no seguir viviendo la misma vida. Aquí me gustaría lo que menciona mi esposa, que no solamente sanó sus
ojos físicos, sino sus ojos espirituales, sino que incluso vino a restituir su vida. Él vivía de la caridad. Al Jesús, al sanarlo, le da una nueva oportunidad de restituir su vida, de ya no vivir de la caridad, sino de hacerlo de una manera digna como hijo de Dios. Así que el día de hoy, hermano, hermana, si tú te sientes como el ciego de Jericó, como Bartimeo, que estás ahí en el camino y que Jesús está pasando cerca de ti, no dudes en gritarle, como lo hizo precisamente Bartimeo, con todas sus fuerzas, con todo lo que había en él, apostándolo todo, sin más, sin dudar, ¿verdad? Porque sabemos que Él es el que va a restituir tu vida, como lo hizo con la vista de Bartimeo. Porque para que Jesús pueda escucharte, como decía hace un momento, también hay que tomar nosotros nuestras determinaciones y nuestras decisiones. O decido quedarme ahí parado, ¿verdad? O sentado en mi lugar, esperando que ahí se resuelva todo. O tomo la determinación y la decisión, impulsado por el Espíritu Santo, de encontrarme con Él, de salir a su encuentro y pedirle, ¿verdad? Así como lo hizo Bartimeo, de clamarle por aquella situación en la que estoy. Pero es importante que nosotros seamos los primeros en tomar esta determinación y esperar en que Él intervenga y tener paciencia y esperanza en que Él lo va a escuchar. Incluso lo que a veces tenemos más guardado en nuestro corazón, Él también lo escucha. Pero no desfallezcamos, hermanos, perseveremos y sigamos en esa oración, en ese clamor. Algo que dice mi esposa, que debemos de tener paciencia. Bartimeo tuvo paciencia. Bartimeo esperó a Jesús en el camino. Incluso a veces, como Bartimeo, no sabía que Jesús iba a pasar por ahí, pero tuvo paciencia, aunque la muchedumbre lo quería callar, lo increpaba. Él tuvo paciencia. Él clamó con más fuerza y Jesús lo escuchó. Pero le voy a decir algo. Muchas veces cuando le oramos a Dios y pedimos algo y no tenemos esa paciencia como Bartimeo, aunque el pueblo, la muchedumbre lo quería increpar, muchas veces tomamos a veces decisiones equivocadas para obtener lo que queremos. Salidas fáciles, como dice mi esposa, salidas no cristianas. Bartimeo, mencionaba a mi esposa, decía hace un momento que tomó la decisión, no se quedó sentado y salió al camino hacia Jesús. Era la salida que él necesitaba. Pero fíjese muy bien lo que hizo Bartimeo. Yo le decía, a veces tomamos las salidas fáciles. Lo que hizo primero Bartimeo fue que gritó, clamó a Jesús. Después de clamarlo y después de que Jesús lo escuchó, yo le decía hace un momento, imagínense que usted está en ese camino y que hay un montón de gente en el camino y que no lo dejan acercarse a Jesús. Pero imagínese usted que de tanto que usted está gritando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, Jesús voltea hacia usted. Y ese camino que estaba lleno de gente, la gente se aparta y hace un espacio para que la mirada de Jesús voltee a verlo a usted. Como dice mi esposa, se encuentren, tengan un encuentro. Jesús con Bartimeo y Bartimeo con Jesús. Inmediatamente, ¿qué dice la escritura que leyó mi esposa? Bartimeo, dice Jesús, traigan a Bartimeo. Yo les decía de los personajes bíblicos, lo más seguro que las personas que se acercaron hacia Bartimeo eran los apóstoles. Los apóstoles fueron por Bartimeo y acercaron a Bartimeo con Jesús. Hace rato mencionaba a mi esposa de las personas egoístas, pero también hay personas
que son como los apóstoles, que ven a los enfermos en el camino, a los necesitados de Jesús, y van por ellos y los acercan a Jesús. Debemos de ser también nosotros estos apóstoles, de acercar a aquellos que necesitan ser sanados por Jesús. Necesitan sanar su alma, su espíritu. Mi esposa mencionaba hace un momento, más que buscar la sanidad física, Jesús buscaba también sanar los corazones y las almas del pueblo, de su pueblo amado. Hoy, como Bartimeo, yo lo invitamos, mi esposa y yo, a que si usted tiene una necesidad, le diga como Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y aunque el mundo quiera increparlo, aunque le vengan ideas, no se deje perturbar. Tenga esperanza, tenga paciencia, que Dios va a obrar. Dios, decía mi esposa hace un momento, Dios escucha las oraciones más sencillas y más humildes. Yo les voy a platicar un testimonio. Cuando yo estaba soltero, en una ocasión, antes de conocer a mi esposa, yo estaba en mi habitación solo. Estaba escuchando unos cantos instrumentales y estaba haciendo yo mi oración personal. Y ahí en esta oración yo le decía a Jesús: Señor, regálame una esposa. Mira que yo estoy solo. Regálame una esposa que me ayude a llevarte a ti, que me ayude incluso a llevarme a mí hacia ti. Y en esa oración, que incluso me conmoví en esa noche de oración, que hasta mis lágrimas se escurrieron, el Señor me regala una cita bíblica en el libro de Eclesiástico. Y dice la escritura, la palabra que me regaló el Señor en esa noche, dice: yo te daré por esposa, yo le daré una esposa a aquel que le tema al Señor, y ella lo cuidará hasta los últimos días de sus vidas. Y esa promesa se cumplió. El clamor de mi corazón era tener una esposa que me llevara a Jesús y que me ayudara a llevar a Jesús a los demás. Y hoy esa promesa que me hizo Jesús hace 9 años está aquí hoy a mi lado. Es importante que usted clame con el corazón, y el Señor escuchará el clamor de su corazón, pero con sencillez y humildad. Un clamor verdadero. Es ahí cuando yo le digo que no le haga caso al ruido, que no se vaya por las salidas fáciles. Espere y Dios le concederá los deseos de su corazón. Yo te invito a que te imagines que estás hoy enfrente de Jesús, que tú eres ese ciego como Bartimeo y que le estás gritando a Jesús: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y que tú te imagines que Jesús te está preguntando en este momento: ¿qué quieres que haga por ti? Dice la escritura que Jesús le dijo a Bartimeo: recobra la vista. Recobra la vista por tu fe. Hoy yo le invito a que le pida a Jesús con fe, así como Bartimeo, para que no solamente recobre la vista, como decía mi esposa, físicamente, sino que recobre la vista espiritualmente, y en Jesús vea usted la esperanza. En Jesús vea usted la solución a sus problemas. En Jesús vea usted a un Dios de misericordia que viene a sanar lo más adentro de su interior. Y me gustaría leer, para empezar este momento de oración, el Salmo 130.
el Salmo 130, capítulo 1 y 2 y verso 5. Mi esposa me va a ayudar a leerlo. Así es, hermanos, dice: Señor, desde lo más hondo a ti clamo. Dios mío, escucha mi grito. Que tus oídos atiendan mi voz suplicante. En el Señor espero y confío en su palabra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vamos a hacer lo que dice este salmo. Ahí desde su hogar, clame desde su interior. Y dígale al Señor: Dios mío, escucha mi oración. Escucha este clamor. En ti espero, Señor. Espero y en ti confío. Y hoy, Señor, te pedimos que escuches el clamor de nuestros corazones, que escuches el clamor del corazón de los hermanos que esperan y confían en tu palabra en este momento. Que mira que nosotros somos como Bartimeo, que estamos en el camino, que nos hemos quitado la túnica que nos impedía pararnos, que hemos brincado al camino para tener un encuentro contigo. Y queremos que hoy, Señor, escuches este clamor de nuestro corazón, de nuestro interior, y que tú vengas a hacer tu obra en nosotros, que vengas a cumplir tu palabra en nosotros. Y a ti, María Santísima, intercede por cada uno de nosotros, por este clamor, por esta oración, por este deseo de nuestro corazón. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les agradecemos, hermanos, y esperamos que este tiempo que se han quedado aquí con nosotros sea de gran provecho para ustedes y que sigan compartiéndolo con aquellos que lo necesitan. Les agradecemos por abrirnos las puertas de su hogar y permitirnos estar con ustedes en este día. Bendiciones para cada uno de ustedes. Nos esperamos en la siguiente charla formativa. Dios los bendice.